La semana pasada comenzamos con una nueva serie de reflexiones que se llama Ven y muere. ¿Por qué se llama así? A ver, ¿quién? Rebeca, ¿por qué se llama así? Mientras yo recojo mi Pepsi. Ahora no joven. Cuando Jesús llamaba a sus discípulos, les decía ven y sígueme, ¿verdad? Y ese llamado de ven y sígueme era un ven y imítame. O sea, ven y llega a hacer lo que yo voy a llegar a hacer, ¿no? Entonces, en la época los maestros religiosos tenían discípulos y la consigna del maestro era que el discípulo llegue a ser al mismo nivel que el maestro, ¿no? Entonces, si Jesús entregó su vida hasta la muerte, la responsabilidad de los discípulos era entregar sus vidas hasta la muerte también, y morir a causa del Evangelio, entregar sus vidas literalmente hacia el Evangelio, ¿no? La mayoría varios de los que hemos venido hoy, la semana pasada no estábamos, y yo terminé pasando un video que yo creo que va a ser interesante que lo volvamos a ver, y que habla sobre los discípulos y cómo fue la muerte de los discípulos de Jesús y de los primeros cristianos, ¿no? Todos los discípulos murieron de manera brutal, ¿no? Vamos a ver un poco de eso. Estas semanas nosotros vamos a estar estudiando sobre mártires cristianos. ¿Sí? Sí, porque si no... Oye, el Cherry, me Pokémon es Cherry. Sobre mártires cristianos. Porque alimenta las naciones. Ya copiado. Sube todo el volumen. Y de tu compu también. ¿No suena? ¿Está aprendido chino? Fíjate.
aquí como que ha relatado la muerte de todos los apóstoles, que no fueron muertes naturales, sino que ellos realmente entregaron hasta lo último por su fe en Dios. Luego también mostró una parte de cómo era en la época del Imperio Romano, que a los cristianos los ponían para que los quemen, los coman leones y otros animales, ¿no? Entonces, yo creo que algo que tal vez se ha perdido en el cristianismo por esto de que ahora es más fácil ser cristiano, es legal, las leyes te protegen y todo eso, es esa actitud de realmente entregar tu vida y creer al punto de estar dispuesto a entregar tu vida, ¿no? Yo creo que solamente un loco entregaría su vida por algo que no es cierto y que no cree en su totalidad, ¿no? Vamos a leer la Biblia en Mateo 16 del 13 al 20. Yo estoy usando la Reina Valera contemporánea, ¿ya? Dice, la confesión de Pedro. Yo lo tengo como título así, la confesión de Pedro. Dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Y les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús, el Cristo. Es una historia por ahí un poco conocida. La semana pasada nos concentramos en el versículo que dice, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Pero vemos que aquí Jesús está sentado con sus discípulos y les hace dos preguntas a sus discípulos. La primera pregunta, David, hacemos una, que le hace a sus discípulos es esa pregunta. ¿Qué dice? ¿Quién lee la pregunta? ¿Quién dice? La gente que es el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, ¿qué respondieron los discípulos? Que decían, no, tú puedes ser Juan el Bautista, ¿no? Puede ser Juan Elías, puede ser, no sé, algunos piensan que es alguno de los profetas que ha resucitado, todas esas cosas, ¿no? Y esta pregunta a mí siempre me ha intrigado sobre qué pasaría si Jesús nos preguntara eso hoy, ¿no? Que viene Jesús y nos dice, ¿qué piensan la gente que yo soy? ¿Qué responderíamos a esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué cosa piensa la gente sin Dios, que no cree en Dios, que es Jesús? ¿Quién me dice algunas alternativas? ¿Un extraterrestre? Sí, he visto. Un Saiyajin. Sí, hablando con un poquito más de madurez, ¿qué diría la gente que es Jesús? ¿Ah? Algunos dirían que es Dios, otros dirían que es el Hijo de Dios, otros dirían que es un profeta, o que fue un profeta. Por ejemplo, un concepto yo creo que bastante generalizado de Jesús ahora, que Jesús era un tipo bueno y que de alguna manera era un revolucionario. Muchos piensan de que Jesús era un maestro del amor, un filósofo, ¿no? Un gurú, ¿no? Bueno, y de hecho Jesús era gran parte de eso, ¿no? O sea, Jesús sí es una revolución, Jesús sí era un maestro del amor, Jesús era mucho de lo que la gente piensa, ¿no? Pero la gente tiene un poco de conflicto con pensar en Jesús como Dios, ¿no? Pero sí no tienen mucho conflicto en pensar que Jesús era un tipo bacán, ¿no?
Y de hecho el promedio de personas ahora respeta hasta cierto punto la figura de Jesús, ¿no? Pero me llama la atención de que no quieren mucho con la iglesia, ¿no? Piensan en Jesús, bacán, pero la iglesia no me convence mucho, ¿no? Yo creo que haciendo un balance, el concepto que las personas pueden tener de Jesús es relativamente bueno. De hecho, no es el concepto bíblico, pero un mal concepto de Jesús no tiene, al menos en su mayoría, ¿no? Al menos hablando en términos generales, ¿no? Y la segunda pregunta que Jesús le hace a sus discípulos es, Dani, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y de hecho surge como que esa pregunta, no que estamos hablando que es Jesús, sino qué cosa la iglesia está transmitiendo con sus acciones, con su vida, que es Jesús. Porque si de verdad creemos que Jesús es el Hijo de Dios, vivimos reflejando esa realidad. O sea, realmente las personas que nos conocen pueden decir, no, esta persona realmente cree que Jesús es Dios y realmente quiere conocer más de Dios y realmente quiere acercarse más a Dios. Porque muchas veces la gente de afuera ve a los cristianos y dice, no, estos tipos no reflejan mucho lo que dicen creer, ¿no? Y la histórica y legendaria frase de Gandhi, ¿no? Me gusta vuestro Cristo, pero no me gustan vuestros cristianos. Vuestros cristianos no se parecen mucho a vuestro Cristo, ¿no? Y de hecho, muchas veces no estamos viviendo esas vidas radicales, reflejando realmente nuestra entrega absoluta y total a aquel que llamamos Señor, a aquel que llamamos Maestro, a aquel que llamamos Rey de nuestras vidas, ¿no? Hay versículos que dicen, me llama Señor, pero ¿cómo me llama Señor si no haces lo que yo te digo? ¿No? Y realmente este pasaje es como que bien confrontador, ¿no? Porque mucha gente no quiere creer en Jesús, no tanto por Jesús, no tanto por Dios, porque cuando tienen un problema lo primero que hacen es decir, Dios, por favor, ayúdame. Sino muchas veces nosotros como iglesia no estamos transmitiendo esa pasión y esa honestidad de que realmente creemos en Dios y no como una falsa, como una doble vida, como una falsa moral o como un espíritu juzgón. Porque muchas veces la gente tiene el concepto que los cristianos estamos buscando las cosas que están mal para ir contra eso y denunciarlas y criticarlas, ¿no? Pero en realidad Jesús lo que quiere es transformar nuestras vidas y enseñarnos a cómo vivir y cuando nosotros aprendemos a cómo vivir, nosotros podemos reflejar el amor de Dios hacia las personas, ¿no? Los dos grandes mandamientos de la Biblia, ¿cuál es? Amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Pero a veces la gente no percibe que realmente esos son nuestros primeros objetivos en la vida, ¿no? La gente muchas veces piensa que nuestros primeros objetivos en la vida es crecer numéricamente, o hacer política, o lavarle el cerebro a la gente, o obtener dinero, cosas así. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos reflejando en su totalidad, no estamos entregando nuestras vidas en su totalidad para beneficio de las personas que necesitan de la ayuda de Dios, ¿no? ¿Cómo Jesús va a mostrar su amor a las personas en el siglo XXI? A través de nosotros, a través de nuestra entrega total y absoluta a los mandamientos de Dios, ¿no? Al punto de ser comparados y de estar dispuestos a, de verdad, estar dispuestos hasta el límite de morir por la causa de Cristo, ¿no? Creo que esa es una autocrítica que debemos hacernos constantemente, ¿no? Y bueno, así comienza este capítulo, el capítulo 16, ¿no? Jesús preguntando estas cosas y Pedro diciendo, tú eres el Hijo, ¿no? Y vamos a leer lo que continúa en Mateo 16, vamos a leer desde el versículo 21 al versículo 28 para ver cómo continúa la historia. ¿Estamos bien hasta aquí, no? ¿O estoy hablando muy rápido? Hoy se colgó mi teléfono. ¿Ah? Se colgó la Biblia. Sí. No, esta Biblia es bien lenta, ya bueno. Dice, desde entonces Jesús
comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte, dice, y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, no en cuestiones humanas. Y a sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirá hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces, aquí Jesús está contando que él iba a sufrir, que lo iban a torturar y que iba a entregar su vida, ¿no? Y le dice a Pedro, aquel que quiera ser mis discípulos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Ahora, Jesús todavía no había muerto, ¿no? Ese simbolismo de la cruz que tenemos ahora, por ejemplo, ahora la gente ve una cruz y lo usa de collarcito, pues, ¿no? Se hacen sus tatuajes, ¿no? Como Yeka que tiene esto. La crucecita, el corazoncito y todo eso, ¿no? Y ahora cada vez es como que el simbolismo de la cruz es como que hasta romántico, bonito, ¿no? Bueno, yo vi la portada de su disco, como sí, es más romántico, yo creo, ¿no? Es como que es el hipster, ¿no? Y muchos ni siquiera creen en Dios. Si Madonna usaba aretes de cruz con Jesús ahí crucificado, le decían, ¿por qué usas? Le preguntaban, ¿por qué usas una cruz si tú dices ser atea y no sé qué? Ah, porque me parece sexy tener un hombre desnudo en mis aretes. O sea, así decía Madonna, ¿no? Entonces, el significado de la cruz en el siglo XXI ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero en esa época la cruz, o sea, pensar en una cruz era sinónimo de maldición, de la peor humillación, de la peor muerte y lo que ningún ser humano quería, ¿no? O sea, Jesús les estaba diciendo, si tú quieres ser mis discípulos, tienes que estar dispuesto a sufrir lo que ningún ser humano quisiera sufrir, ¿no? Entonces, de hecho, ha de haber sido bastante chocante para esa época, ¿no? Decir, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Y haciendo un contraste, muchas veces nosotros vendemos un cristianismo muy bacán, muy ven y tus problemas se van a acabar, ven y todo va a estar bien. Y de hecho yo creo que Dios cambia nuestras vidas, yo creo que Dios nos hace vivir la vida de la manera correcta, de la manera que de verdad podemos disfrutar la vida. Pero eso no nos asegura una vida color de rosas o perfecta, porque la Biblia nos dice que en el mundo vamos a tener problemas y aflicciones, ¿no? Pero la Biblia sí afirma de que vamos a tener paz que la gente no entiende. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de los problemas, ¿no? Incluso en los momentos más difíciles, ¿no? Como la muerte de una persona, ¿no? Yo siempre me pongo a pensar, ¿dónde está el consuelo en las personas que pierden a alguien o que están cerca de la muerte y que no creen en Dios? Porque el más grande consuelo que encontramos en esos momentos es que nos vamos a volver a ver y que hay un cielo y que hay una vida y que hay un Dios, ¿no? Yo creo que mucho del cristianismo es esperanza, ¿no? Pero bueno, en esa época la cruz era algo aparentemente, bueno, era brutalmente fuerte, ¿no? Y algo que a mí me llama mucho la atención de todo este capítulo es la figura de Pedro. Y vamos a poner una foto de Pedro ahí. Él es Pedro. Oh, igualito. Sí. Y él tiene su llave, pues, ¿no? Porque dice que tendrá el cielo. Claro, su llave, ¿no? ¿Ah? Claro. Estamos de llave. Sí, ¿no? Claro. Bueno, la cosa es que, para los que no conocían, él es Pedro, ¿no? Cuando todavía no lo crucificaban de cabeza y todo eso, ¿no? Bueno, la cosa que
veamos en este capítulo cómo interviene Pedro, ¿no? Lo primero que interviene es cuando Jesús pregunta: ¿quiénes dicen la gente? Ah, ¿qué es esto? ¿Y quiénes dicen ustedes? Y el primero que habla, Pedro, ¿no? ¿Y Pedro qué dice? Pedro dice: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Pedro así súper achorado, ¿no? Como que quiere saber quién eres. Ya, Cristo, el Hijo del Dios viviente, no sé qué, ¿no? Y Jesús le dice: bien has dicho, porque eso no te lo he revelado, bla, 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 eso es. Y le dice: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. O sea, comienza a profetizar sobre la vida de Pedro. Y de hecho, Pedro se debe de haber sentido súper bien, pues, ¿no? Que Jesús le diga: pucha, loco, ¿sabes qué? Voy a edificar mi iglesia, y todo eso. De hecho, yo creo que Pedro se habrá sentido así con el pecho inflado, ¿verdad? Pero pasan unos minutos y Jesús le dice: ¿sabes qué? Voy a morir y todo eso. Y Pedro, queriendo ser buena onda, lo llama a un costadito a Jesús. ¿Y qué le dice? Oye, no, ten compasión de ti mismo, le dice Pedro, ¿no? Pedro le dice: no permitas que eso te pase, ¿no? Y Jesús, ¿qué le responde? Aléjate de mi vista, Satanás, ¿no? Entonces, como en un mismo relato, primero Pedro le dice: eso no te lo ha revelado ningún hombre, eso te lo ha revelado el Espíritu. O sea, Jesús le dice: pucha, Pedro, bien, que tú dices, pero al rato le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, es como... Claro, y eso en el transcurso de ¿cuánto tiempo habrá sido? ¿En los mismos 30 minutos? O sea, porque es una misma situación, ¿no? O sea, Jesús contando que iba a morir, Pedro diciendo: tú eres el Hijo del Dios viviente, y de pronto diciendo: no mueras, y Jesús diciendo: eres el diablo, aléjate de mí, Satanás. Es como, pucha, Pedro pasaba, yo creo que de una alegría muy grande, de que Jesús le diga: sí, que chévere contigo, y que no sé qué, a una tristeza muy profunda, que el mismo Jesús que hace un rato le dijo: sobre ti edificaré mi iglesia, o sobre esta roca, ya hablamos de eso la semana pasada, que de pronto le diga: apártate de mí, Satanás. O sea, es como, imagínate, o sea, ponte en el lugar de Pedro, ¿no? De que por un lado te dice: bien, Pedro, has hablado bien, y por el otro, y a los 5 minutos le dice: aléjate de mí, Satanás. Es como, pucha, te confundes, pues, ¿no? O sea, debe ser un momento incómodo, ¿no? Pero la verdad es que nosotros muchas veces somos como Pedro, que por un lado tenemos buenos aciertos y por otro lado la fregamos, pero así mal. Y todo el tiempo nosotros vivimos así, haciendo cosas chéveres y acertando, y por otro lado vivimos fregando, ¿no? Y después de eso, Pedro, con el tiempo, él siguió igual de equivocándose y todo eso, pero Pedro salía en la calle y se convertía en 5,000, iba y un cojo era sanado. Entonces, vemos que las pavadas de Pedro no hacían que Dios deje de querer usar a Pedro. O sea, a pesar de que Pedro se equivocaba en tonterías, Jesús igual quería usarlo, ¿no? Y quería usarlo hasta el punto de ser crucificado. Hasta el punto de que Pedro tenía que decir, eso no está en la Biblia, ¿no? Pero la historia lo dice así, ¿no? De que a Pedro lo crucificaron de cabeza porque Pedro no quiso morir como su Señor. Dijo: a Jesús, que es mi Señor, murió crucificado, y no soy digno de morir como Él. A mí crucifíquenme de cabeza. Una actitud bastante, ¿no? de pasión, ¿no? Entonces, yo me siento muchas veces muy identificado con Pedro, y creo que muchos de nosotros también en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Pero continúa la historia y Jesús agarra, lo manda el diablo a Pedro, literalmente. Bueno, creo que hasta peor de mandarlo al diablo, ¿no? Se le dijo: tú eres el diablo y vete, ¿no? O sea, ni siquiera fue vete al diablo, sino tú eres el diablo, vete, ¿no? Una cosa así. Y se voltea a sus discípulos y le dice una de las cosas, creo que más marcantes que les ha podido haber. Dice: a sus discípulos les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga.
¿Y qué es negarse a sí mismo? ¿No? ¿Qué podríamos entender con negarse a sí mismo? ¿No? Yo creo que tiene que ver mucho con negarse lo que queremos. ¿Por qué? Porque el ser humano no sabe lo que quiere. Porque el ser humano solamente sabe hacer el mal. Y eso, algunas personas de filosofía humanista no te va a decir, no, loco, tú eres bacán, Dios te ha dado poder así de hacer cosas bacanas. Y la verdad, nosotros solamente sabemos hacer el mal, ¿no? Y si nosotros evaluamos todo lo aparentemente bueno que ha hecho el hombre durante la historia, por ejemplo, ¿qué cosas celebra mucho el hombre? El avance de la tecnología, la ciencia, la medicina y esas cosas. Pero después de tanto tiempo de estudio, ¿qué estamos haciendo? Estamos destruyendo el planeta. Así que esa cosa aparentemente buena al final nos va a terminar destruyendo, así que por las puras es, ¿no? Bueno, sabemos que eso no va a llegar a pasar porque la Biblia nos dice otra cosa, pero vemos ya los efectos de que el mundo se está destruyendo. Acá está el culpable. Ajá. Entonces, no le hagan caso, entonces, muchas veces nosotros creemos que sabemos lo que queremos. Muchas veces tenemos deseos y anhelamos cosas que a la larga nos destruyen. Y muchas veces hemos cometido errores terribles solamente por pensar en nosotros y en lo que queremos. Entonces, ese consejo o ese mandamiento, o como quieran llamarlo, de niégate a ti mismo, no es una carga, o sea, no es algo malo. Es la forma que Dios usa para cuidarte y para salvarte y para que no cometas errores. Y para ahorrarte mucho sufrimiento aquí en este mundo y para que vivas bien, ¿no? Porque los más grandes errores que cometemos son cuando hacemos lo que queremos, cuando no pedimos consejos, cuando creemos que sabemos todo y que podemos lidiar con todo, ¿no? Esos son los más grandes errores que cometemos, ¿no? Y Jesús, que te dice, niégate a ti mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que quieres, ¿no? Y a veces esas cosas malas que tú no quieres son cosas que en realidad tú necesitas. Porque a través de esas situaciones que para ti son malas, Dios está puliendo tu carácter, está puliendo tu humildad, está haciéndote madurar y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad es que muchas veces queremos lo que no deberíamos querer y no queremos lo que sí deberíamos querer. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Decir, Dios, haz tu voluntad y que no se haga la nuestra, ¿no? Muchas veces vendemos un cristianismo de soluciones. Yo creo que el cristianismo, de hecho, es solución en muchas áreas de tu vida, pero muchas veces también vendemos falsas promesas, ¿no? Los discípulos todos murieron y terminaron mal. Aparentemente eso es malo, pero todos ellos lo hicieron gozosos porque sabían que pasado eso había un premio mayor, ¿no? Dice, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme, ¿no? Creo que ese es el llamado cristiano, ¿no? El llamado cristiano no es ven que te vamos a hacer un campeón y ganador y todo eso, ¿no? El llamado cristiano es ven y muere. Y ven y muere porque en realidad esa es la forma como tú vas a aprender a vivir, ¿no? Vamos a leer toda esa frase de versículos, esa serie de versículos. Dicen, el 24, ¿no? Si a sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que los que están aquí no morirán hasta que hayan visto el Hijo del Hombre venir en su reino. Todo el que quiera salvar su vida la va a perder. Y todo aquel que entregue su vida por causa de Dios, la salvará, ¿no? Muchas veces nosotros vemos la muerte como algo negativo, ¿no? Como algo
Y a veces ese negarse a sí mismo es lo que muchos agarran como pretexto para decir la religión te reprime, la religión te dice que no hagas estas cosas y yo no quiero nada porque yo quiero ser libre y todo eso, ¿no? Claro, YOLO, ¿no? Y yo creo que ese es el argumento más vacío para criticar el cristianismo, porque la gente se cree libre, pero en realidad hacen lo que hacen sus amigos, hacen lo que les dictan los medios de comunicación. El concepto de belleza, de valor, de amor está completamente manipulado por lo que la masa te enseña, ¿no? Entonces, ¿qué libertad es esa, no? O sea, y al final eso te destruye, terminas mal, terminas herido. Entonces negarte a esas cosas en realidad es libertad. O sea, vivir en contra de esa influencia es libertad, ¿no? La gente vive pensando en dinero, en crecer y todas esas cosas que al final cuando te mueras nada te vas a llevar y la gente vive toda su vida creyendo que es libre. O sea, pero en realidad vive encadenada. No es como, no sé si vieron ese meme que dice, bueno, naces, creces, estudias, 3 años el nido, 6 años la primaria, 4 años la secundaria, ahora tienes que entrar 5 años a la universidad, conseguir un trabajo, ahorrar para tu jubilación, ahora repite conmigo, soy libre. ¿Vieron eso? Y en realidad ese sistema es una mentira, ¿no? Y que muchas veces tener menos es tener más, ¿no? Facundo Cabral, no sé si se acuerdan de él, que lo mataron y todo eso. Él decía, él no tenía casa, no tiene carro, no tiene nada, él viaja nomás dando conciertos y vive en hoteles y dice, yo no necesito carro porque mis amigos lo tienen, yo no necesito un yate porque mis amigos lo tienen, ¿no? Y he aprendido a tener menos para tenerme más, ¿no? Y ese concepto a mí me parecía bastante interesante contrastarlo al concepto cristiano de lo material, ¿no? De lo que tú anhelas, ¿no? Porque en realidad al final nosotros no vamos a llevar nada y que nuestra verdadera riqueza debería estar en los cielos. A ver si te callas, ¿no? Nuestra verdadera riqueza debería estar en los cielos. ¿Realmente estamos entregando nuestras vidas pensando en que hay una vida más allá, muchísimo más grande? Yo quería mostrarles un video de una canción que es una canción antigua, pero es como que una de las primeras bandas de rock cristianas, que se llama Box Day, que es una banda ochentera, noventera. O sea, ustedes va a sonar así, banda principios de 90, ¿no? Cristiana, y que tiene imágenes de la pasión de Cristo, así que si son sensibles, escuchen nomás y no vean. Pero préstenle mucha atención a la letra, que me parece una letra muy profunda, muy bonita y que deberíamos hacerla como que un himno constante de nuestras vidas, a ver si el volumen nos ayuda. No mandan a tocar. Precio que pagar, es
Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo de estar aquí juntos, cantando canciones para ti, Señor, meditando en tu palabra, en ese momento en el que tú estabas sentado con tus discípulos, contándoles las cosas que iban a suceder, Señor. Gracias porque a través de esto y de que tú querer que eso quede registrado en la Biblia, tú nos das una enseñanza a nosotros. De realmente tener una fe sincera. Y de realmente tener una fe por la cual estamos dispuestos a entregarlo todo. No solamente una parte o lo que nos sobra, porque muchas veces somos así. Muchas veces entregamos cuando todo está bien, cuando todo está tranquilo, cuando no hay problemas, pero cuando vienen situaciones difíciles, dudamos más de querer entregar todo. Y nos engañamos a nosotros mismos. No permitas que caigamos en ese error, sino que cuando estemos con más problemas, cuando estamos con más situaciones difíciles, confiemos más en ti y entreguemos aún más tu vida y demostremos que en esas situaciones son en las que estamos más aferrados a ti en absolutamente toda área de nuestra vida. Sabemos que es un desafío grande, pero sabemos también que solamente de tu lado podemos hacerlo. De que tú eres el que nos anima, el que nos empuja, el que nos da fuerzas, el que nos da ánimo, el que hace la obra en nosotros. Nosotros nos equivocamos, somos imperfectos, cometemos errores, pero es a través de ti que tú nos pules, que tú mandas situaciones que nos hacen crecer y nos moldeas como el alfarero moldea el barro, Señor. Queremos estar dispuestos a que tú hagas tu obra en nosotros y queremos llegar al punto de realmente cuando estemos en el último momento de nuestras vidas pensar en que entregamos nuestra vida a ti y morir con una sonrisa en nuestros rostros de que te conocimos y de que te amamos a ti por sobre todas las cosas y que podemos ver cómo tú nos usaste para bendecir la vida de muchas personas. Gracias por el privilegio de ser instrumentos tuyos. Gracias porque somos siervos y tú eres nuestro amo y realmente queremos transmitir que tú eres nuestro amo y tú eres nuestro Señor, porque muchas veces te llamamos Señor y no hacemos lo que tú nos dices, pero hoy, como cada semana y como cada día de nuestra vida, nos examinamos y queremos decirte: Dios, ayúdanos a ser como tú. Te amamos y reafirmamos como siempre nuestro compromiso de amor, de creer en ti y de estudiar tu palabra, de orar para ti y todo eso que tú nos pides que hagamos. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar. Como tú eres mi deseo.
eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres.